En el hospital ya querían dializar a mi paciente. Quizá este es uno de los comentarios que más se repite en redes sociales y es una de las situaciones que en todo foro donde se habla de enfermedad renal se pone directamente como si se establecieran dos bandos. Uno en el que el médico es el malo y quiere someter a una terapia que el paciente no quiere, y otro donde el paciente prácticamente va huyendo de este tipo de terapias. Cabe aclarar varias situaciones y que es muy importante que ustedes conozcan. Someterse a la diálisis no es un tratamiento sencillo, sobre todo porque a partir de ese momento alguien que requiere la terapia prácticamente su vida va a girar en torno a la terapia de reemplazo renal, y esto es porque se debe de adecuar la casa para tener las condiciones necesarias y poder realizar la diálisis peritoneal o, en su defecto, tener un hospital asignado en donde se puede realizar la hemodiálisis. No es algo tan sencillo. Una vez que se llegue a este tipo de terapias, se debe de estar muy seguro de que el paciente no va a recuperar la función del riñón, y esto hablando específicamente en los estados crónicos. Habrá muchos pacientes a los cuales se les ofertará la terapia de reemplazo renal porque de forma aguda, o sea, hay otro daño, existe un periodo de deshidratación, se sube mucho el potasio por alguna otra circunstancia y que el riñón no puede eliminarlo, por ejemplo en la rhabdomiólisis, en pacientes que están con quemaduras, en aquellos pacientes que tienen quemaduras por descargas eléctricas, aquellos con algún tipo de envenenamiento y que requieren una diálisis para poder eliminarlo, y que ellos de forma transitoria pueden llegar a abandonar la terapia de reemplazo renal sin ningún problema. No es el mismo caso aquellos pacientes en los que sus riñones se volvieron mucho más pequeños, que se ven fibrosos, que ya ni siquiera se puede realizar una biopsia para obtener cuál es el diagnóstico. Además, comienza a subir la presión arterial de forma descontrolada, se usan 3 o 4 medicamentos para intentar controlarla, ya no puede comer porque le genera demasiadas náuseas, tienen episodios de encefalopatía, pueden llegar a tener episodios de sangrado porque estas toxinas urémicas pueden inhibir la función de las plaquetas, entre muchas otras circunstancias. Y pónganse a pensar qué negligente sería del médico no decirle al paciente cuál es su condición real, decirle por qué requiere la terapia y entonces sí, preguntarle al paciente si realmente quiere someterse a este tipo de terapia por el cambio de estilo de vida que estamos mencionando previamente. Llegar a imponer un tratamiento el cual el paciente no está informado, no quiere hacerlo, pues también sería malo. Ahora, el paciente puede llegar a decidir qué es lo que va a querer: diálisis, hemodiálisis, llegar a trasplante o ni siquiera tomar algún tipo de terapia de reemplazo, que es lo que seguiría para ellos. Habrá otras opciones que el tratamiento conservador, donde habrá algunos estudios donde estos pacientes deciden no someterse a ninguna de estas terapias, y entonces es muy importante que el paciente sea canalizado a diferentes especialidades, dentro de ellas psicología, nutrición para adecuar la dieta, ya que será una de las formas en las cuales podemos llegar a reducir esas toxinas urémicas que provienen de la dieta y enseñarle al paciente qué puede llegar a comer o no, las cantidades adecuadas y el tipo de nutrientes que requiere. Las dietas bajas en proteína no son para todos los pacientes tampoco. ¿Por qué? Porque habrá pacientes muy frágiles que pueden llegar a tener más problemas con dietas exageradamente bajas en proteínas, aquellas menores a 0.4 gramos por kilo de peso. Habrá algunos que se beneficien del uso de ciertos suplementos, por ejemplo de alfa-cetoanálogos, otros en los que ni siquiera va a haber una diferencia entre usarlos o no, pero esto se debe de individualizar. No pueden llegar a imponer ningún tipo de terapia para nadie. Es mentira que alguien pueda llegar a obligar a alguien, porque entonces sí, se vuelve un delito. Entonces, si bien es uno de los comentarios más frecuentes, hay muchos estudios en donde después de explicarle al paciente o incluso convivir con pacientes que están actualmente en terapias de reemplazo renal, cómo era su vida antes y después del uso de las terapias, cambia mucho su perspectiva. Sin embargo, si el paciente decidiera no someterse a ningún tipo de estas terapias, pues también sería importante pues tratar de orientarle qué opciones tiene para poder llegar a reducir los síntomas, teniendo bien en cuenta, como lo he mencionado también en otros videos, que la expectativa de vida de los pacientes que no se someten a diálisis cuando ya están en criterios de que lo requieren, donde la esperanza de vida es muchísimo menor a aquellos pacientes que se sometieron a un trasplante de riñón, aquellos que usan algún tipo de terapia de reemplazo renal o aquellos pacientes en los cuales pues lleven mucho tiempo usando las terapias de reemplazo renal y pues realmente no haya algún beneficio con ellos. Es muy distinto, cada situación es diferente, no es lo mismo tener 75 años a tener 25 o ser un niño, porque las dietas y las terapias no se pueden generalizar en todo este tipo de pacientes. Todo ello requiere cierto esfuerzo y un manejo multidisciplinario, y vuelvo a repetir, a nadie se le obliga a realizar la diálisis, a nadie se le puede obligar a firmar algún papel en donde se diga que sí o que no. Lo que sí es parte importante de la responsabilidad médica es informar directamente al paciente cuáles son los riesgos y beneficios de hacer o no este tipo de terapias, y que el paciente esté enterado que si tiene un criterio suficiente para someterse a diálisis y no lo realiza, cuáles van a ser los riesgos y cuáles son sus opciones también.